Les bendiga. En este momento vamos a comenzar este video, un video de edificación, un video donde vamos a hablar acerca de Hechos 19, donde vamos a mirar qué fue el trabajo que hizo Pablo en Éfeso, y vamos a pedir primero a Dios que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos revele todo lo que Él quiere. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, colocamos en tus manos este video, este momento, Señor, para que seas tú, Señor, tomándonos, Señor, y revelándonos, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. Padre, hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Y hoy abrimos nuestro corazón y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy declaramos, Señor, que Jesús es tu Hijo, Padre, que Él vino a la tierra, Señor, que murió por todos nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Padre, que murió y resucitó al tercer día, Señor, entre los muertos, y que hoy está sentado a la diestra tuya, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos escribas, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, y nos borres de todo libro de condenación en el nombre poderoso de Jesús. Padre, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Hechos 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué quiere decir esto? Ahí hay varios sucesos. Número uno, solo hasta cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo es que viene el Espíritu Santo, viene el bautismo del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Esa es la primera. Lo segundo es que Pablo estuvo por 3 meses en la sinagoga tratando de hablando, discutiendo acerca del reino de Dios, lo que el Espíritu Santo les estaba revelando en ese momento. Pero ellos, endureciendo su corazón, endureciéndose y aferrándose a los conocimientos que tenían, ellos cerraron su corazón y no aceptaron las revelaciones del Espíritu Santo y siguieron en lo mismo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo separó su grupo de 12 apóstoles y se separó e hizo escuela, e hizo la iglesia de Éfeso en otro sitio diferente a la sinagoga. Eso mismo es lo que Dios nos manda a hacer. Si nosotros tenemos la verdad nos hace libres, la verdad es la palabra de Dios. Si nosotros tratamos de convencer a las personas por cierto tiempo, pero si esas personas no aceptan esta palabra, si estas personas siguen en su conocimiento encerrados y no aceptan la realidad de Jesucristo, pues simplemente lo que debemos hacer es apartarnos de ahí y dejarlos que sigan su camino y nosotros avanzar con Jesucristo. Y obviamente mira lo que sucedió con ellos. Dice, en uno llamado Tirano, dice, se apartó de ellos en una casa. Bueno, empezaron ellos a hacer la escuela en la casa de Tirano. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron de la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban
a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Había frutos y frutos en abundancia con Pablo, con el aprendizaje. Pero mire qué tremendo, la sinagoga lo sabía. Los sacerdotes de la sinagoga se cerraron a ese conocimiento, se cerraron a esa revelación y no permitieron influir del Espíritu Santo en esa sinagoga. ¿Qué hizo Pablo? Pablo salió de ahí, abrió escuela en la casa de Tirano, y ahí fue donde hubo crecimiento espiritual. 2 años le costó a Pablo llevar ese conocimiento, hacer llevar esa palabra, esa expansión de la palabra. Mientras tanto que él llevaba la palabra, los enfermos eran sanos, habían el mover del Espíritu Santo, había sanación de enfermos, había también milagros prodigiosos. Decía que Dios se movía a través de Pablo. Dice el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que por todos los que habitaban, fue extendido la palabra. Pero en el 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El mover del Espíritu Santo vino a través de Pablo. Mira que Dios lo único que necesita y está buscando son personas que se dejen enseñar, que se dejen ser dirigidos por la mano de Dios. Hay personas que simplemente se rehúsan a estar sujetos a la dirección de Dios. Quieren estar sujetos a su propio conocimiento, quieren estar sujetos a lo que ellos han aprendido durante el tiempo, y no tienen espacio para las revelaciones de Dios. No hay espacio para lo nuevo de Dios, no hay espacio para el direccionamiento de Dios, de parte de Dios, a través de aceptar al Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios, a través del direccionamiento. Recordemos que cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo era el que los guiaba y les decía a dónde y qué era lo que tenían que hacer. Había mucha revelación. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer. Hoy, por tantas corrientes que el mundo maneja, es que el hombre ha dejado a un lado ese mover del Espíritu Santo, ha dejado un poco la sensibilidad que se tenía con Dios, y ahora ha estado muy apegado de pronto a la parte tecnológica, de pronto a los conocimientos, de pronto a sus carreras, de pronto al entorno, a las corrientes del entorno social, y dejan a un lado el mover del Espíritu Santo de Dios y se dejan llevar por las nuevas corrientes. Eso lo podemos ver mucho en esta sociedad hoy en día. Se van más por las corrientes, por lo que todo el mundo tiende a hacer, que por lo que Dios está mandando hacer a través de su palabra. Pero hoy lo más importante, aparte de eso, de analizar el comportamiento del ser humano, que viene desde tiempo atrás, eso no es nuevo, que viene desde tiempo atrás. Ahí lo veíamos como en la sinagoga estaban cerrados al mover del Espíritu Santo y se quedaron pegados a su propio conocimiento. No permitieron que el Espíritu Santo de Dios fluyera en ellos y les revelara y les direccionara, sino que por el contrario ellos querían era en su propio conocimiento, continuar con lo de ellos. Hubo ese sesgamiento y no permitieron la entrada del Espíritu Santo. Pero aparte de todo eso, lo que nos revela ahí la palabra es el llamado que tenemos de parte de Dios a ser sensibles al Espíritu Santo, a ser instrumentos de Él y a llevar y a expandir la palabra de Jesucristo y a expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el mensaje para hoy. Ser sensibles al mover del Espíritu Santo de Dios, permitir al Espíritu Santo entrar en nuestra vida, permitirnos ser instrumentos para Él, permitirle a Él que Él entre en nosotros, para nosotros ser instrumentos de Él, instrumentos que Él nos pueda guiar, qué hacer, qué decir, cómo hacerlo. Y simplemente el mover del Espíritu Santo va a entrar y Dios va a hacer milagros extraordinarios con nosotros. Van a haber enfermos que se sanan, van a haber muertos que resucitan, porque eso está ya plasmado para los últimos tiempos.
que vendrán todas estas señales y prodigios, y es eso lo que el Espíritu Santo está buscando ahorita. Gente que simplemente sea sensible al Espíritu Santo y que se deje guiar por su mover, que no sea encerrado en sí mismo, que no sea en el yo sé, yo estoy preparado, yo he leído la Biblia, yo he hecho estudios teológicos. No, que sea sensible al Espíritu Santo de Dios. Hay que bajar la cabeza, hay que humillarnos ante el Señor y hay que permitir que Él sea el que direccione nuestra vida, llevar su palabra, llevar el Evangelio, expandir el Evangelio, el reino de Dios, expandirlo, y simplemente dejar que Él nos use haciendo milagros extraordinarios en nuestra vida. El mensaje para hoy es ser sensibles al Espíritu Santo, permitir al Espíritu Santo que reine en nosotros, que more en nosotros, y permitir que nosotros seamos instrumentos para Él, y al mismo tiempo expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Dios los bendiga.